Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un nuevo apunte sobre el arminianismo. El arminianismo, que es una corriente teológica cristiana que surge a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII como una reacción contra el calvinismo. Ya Calvino, para esta época, Juan Calvino ya nos dejaba un gran legado en 1564. O sea, Calvino muere en 1564 y nos deja un gran legado. Pero a ese legado se le suma una contraargumentación que es justamente el arminianismo, que proviene de Jacobus Arminius, que es un teólogo holandés que cuestionó fuertemente esta doctrina de la predestinación absoluta que era sostenida por Juan Calvino. ¿Cómo es que lo hace? Eso es lo que vamos a ver en los siguientes apuntes de filosofía. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, Jacobo Herminio vivió entre los años 1560 a 1609. Fue un teólogo protestante neerlandés cuyo pensamiento dio origen al arminianismo, que es una corriente teológica que cuestionó aspectos del calvinismo predominante en su época. Nacido en Oudewater, quedó huérfano a temprana edad y gracias al apoyo de mentores como Teodoro A. Emilio y Rodolfo Snellius, pudo acceder a una educación de calidad. Estudió teología en la Universidad de Leiden y posteriormente en Ginebra bajo la tutela de Teodoro de Beza. Luego volvería a Ámsterdam a dedicarse a ser pastor. Entonces, el nombre de Teodoro de Beza, al menos a nosotros, nos debería ser bastante semejante, bastante familiar, porque Teodoro de Beza fue un teólogo que trabajó codo a codo con Juan Calvino. ¿Mm? Trabajó con Juan Calvino, es en efecto teólogo calvinista y francés. Fue uno de los más destacados, ¿eh? Fue uno de los más destacados y tuvo esta estrecha colaboración con Juan Calvino y le sucedió como líder de la Reforma en Ginebra. En su obra de Aereticus a Civili Magistrato Puniendis de 1554, Beza defendió la persecución y ejecución de los herejes por parte del poder civil, justificando así la ejecución de Miguel Servet, médico y teólogo español que negaba la Trinidad y fue quemado en la hoguera en 1553. Esos asuntos polémicos con respecto a Miguel de Servet, usted lo puede ver en la biografía que nosotros tenemos de Juan Calvino. Ahí se ve el asunto Servet, junto con otros casos también polémicos en la administración eclesiástica o más bien religiosa de Ginebra, liderada por Juan Calvino. Beza veía a los herejes como una amenaza para el orden social y religioso, una especie de plaga que debía ser erradicada para proteger la fe verdadera. En su argumentación sostenía que la tolerancia religiosa conduciría al caos y la anarquía espiritual, debilitando la autoridad de la Iglesia y del Estado. Su postura contrastaba fuertemente con la de Sebastián Castellio, humanista y teólogo que defendía la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa. Castellio criticó duramente a Calvino y a Beza en su obra Contra Libellum Calvini, en 1554, donde expresó la famosa frase «matar a un hombre no es defender una doctrina, sino matar a un hombre». Para él, la persecución religiosa era un crimen y una contradicción con el mensaje cristiano. Durante este periodo, Arminio fue considerado un estudiante destacado y prometedor, y estaba en el, digamos, fue considerado también por Beza. Sin embargo, al profundizar en las doctrinas calvinistas, especialmente en la predestinación, Arminio comenzó a desarrollar dudas y eventualmente formuló una teología que enfatizaba el albedrío humano y la gracia preveniente de Dios. De hecho, en 1589 le pidieron que defendiera públicamente la doctrina de la predestinación calvinista, porque Arminio era un alumno de Teodoro de Beza. Y lo hizo en un debate contra el católico Dirk Cournert. Y en ese momento Arminio no había desarrollado
todavía su teología arminiana y como estudiante de Besa argumentó en favor de la predestinación incondicional. ¿Mm? Pero ahí todavía Arminio no se daba cuenta de que en realidad lo que él buscaba era esta cuestión del libre albedrío. Y en este periodo, donde Arminio empezaba ya a debatir, lo consideraban para este tipo de cosas, se casaría con Lisbeth Rael, una mujer que provenía de una familia acomodada y prominente de la burguesía mercantil de Ámsterdam, lo que le otorgó a Arminio una mayor estabilidad social y económica dentro de la comunidad reformada. Su matrimonio con ella le permitió consolidarse en la ciudad y fortalecer su posición dentro de la iglesia reformada holandesa, lo que pudo haber sido un factor clave para que no fuera expulsado antes de su nombramiento como profesor en la Universidad de Leiden en 1603, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, después de su ordenación en 1590 y su labor como pastor en Ámsterdam, Arminio comenzó a cuestionar la interpretación calvinista de la predestinación. Para finales de la década de 1590, Arminio ya había cambiado de postura y comenzó a criticar la teología de su maestro, que era Teodoro de Besa. Luego, en 1591, es decir, al año siguiente, Pedro Plancio acusó a Arminio de pelagianismo a partir de las enseñanzas que realizaba con respecto a Romanos 7 y 9, donde discutió la predestinación de manera menos rígida que Besa. Y claro, acordémonos que el pelagianismo, que viene del monje que era, me parece que era inglés, que era Pelagio, daba un poco más de cabida al libre albedrío. Decía que no estábamos condenados, que no había una predestinación o una depravación total, como hemos visto en otras ocasiones. Y esta manera menos rígida de hablar sobre la predestinación alertó enormemente a Pedro Plancio, quien lo acusó de la herejía mencionada anteriormente, es decir, de pelagianismo. Sin embargo, a pesar de las acusaciones de Plancio, Arminio logró salir triunfante, lo que le generó más popularidad y mantener su labor como pastor. Aunque Arminio no se había declarado abiertamente contra la predestinación calvinista, desde 1592 comenzaron a surgir ciertas sospechas de que era un opositor a dichas ideas. Su postura era más flexible, todavía no había formulado su teología arminiana como tal. Probablemente seguía intentando mantenerse dentro del sistema reformado sin desafiar directamente la autoridad de la Iglesia. Aún así, la teología todavía seguía teniendo cierto respaldo. Su conocimiento teológico y su habilidad como predicador lo hacían muy respetado, incluso entre aquellos que no compartían sus puntos de vista. Por eso en 1602 su nombre comenzó a mencionarse para un puesto como profesor de teología en la Universidad de Leiden. Pedro Plancio y otros intentaron evitar que Arminio fuera nombrado profesor en Leiden. A principios del siglo XVII, la Universidad de Leiden enfrentó desafíos significativos debido a una epidemia de peste que azotó Holanda entre 1601 y 1602. Y esta crisis sanitaria resultó en la muerte de destacados profesores de teología como Lucas Trelcatius, el Viejo, el 28 de agosto de 1602, y Franciscus Junius, el 23 de octubre del mismo año. Y ante estas pérdidas surgió la necesidad de cubrir las vacantes en la Facultad de Teología. Amigos y colegas de Jacobo Arminio, entonces pastor en Ámsterdam, consideraron que él era un candidato idóneo para una de las cátedras vacantes en Leiden. Entre los defensores de su nombramiento se encontraba el grandísimo Hugo Grocio, que era un intelectual del derecho internacional, que de hecho vamos a ver más adelante, quien a través de Johannes Utenbogardus instó a Arminio a aceptar el puesto si se le ofrecía. Aunque Arminio mostró disposición, expresó preocupaciones respecto a dejar su posición en Ámsterdam, donde tenía compromiso establecido y una fuente de ingresos segura para su numerosa familia. Mientras tanto, en Leiden, el único profesor ordinario de teología restante era Franciscus Gomarus, o Francisco Gomaro, conocido por su firme adhesión al calvinismo ortodoxo, y se mostró reticente al nombramiento de Arminio, a quien consideraba potencialmente heterodoxo. A pesar de las objeciones y tras varias deliberaciones, el 8 de mayo de 1603, Arminio fue oficialmente nombrado profesor de teología en la Universidad de Leiden. Y el año 1603 fue crucial para Jacobo Arminio,
ya que dejó su labor pastoral en Ámsterdam para convertirse en profesor de teología en la Universidad de Leiden. De hecho, que era una de las instituciones más importantes del protestantismo reformado en los Países Bajos. Y este nombramiento marcó el inicio de una serie de tensiones teológicas entre Arminio y Gomaro, especialmente en torno a la doctrina de la predestinación, que culminarían en debates que influirían profundamente en la teología reformada de la época. La mudanza a Leiden representó un desafío logístico para la familia de Arminio, que incluía a su esposa embarazada y varios hijos pequeños. A pesar de las dificultades, se establecieron en la ciudad, posiblemente en la casa de Janus Dousa, el conservador de la biblioteca universitaria. Una vez instalado, Arminio obtuvo el grado de doctor en teología y comenzó a impartir clases, enfrentando desde el inicio las diferencias doctrinales con Gomarus y otros también, entre otros colegas, lo que reflejaba las crecientes divisiones dentro de la Iglesia reformada holandesa. En febrero de 1605, Jacobo Arminio fue nombrado rector magnífico de la Universidad de Leiden, lo que probaba la alta estima que sus colegas tenían por su labor académica. Sin embargo, este nombramiento intensificó la vigilancia de sus adversarios, quienes escrutaban cada una de sus acciones y palabras en busca de motivos para acusarlo de heterodoxia. Rumores sobre la enseñanza de nuevas doctrinas en Leiden se propagaron, y en junio de ese año 5 pastores de diversas ciudades holandesas se acercaron a Arminio solicitando aclaraciones sobre sus posibles amenazas a la integridad de la teología reformada. Arminio declinó reunirse con ellos directamente, sugiriendo que canalizaran sus inquietudes a través de los curadores de la universidad y consultaran también a otros profesores como Gomaro y Lucas Trelcatius el joven. En 1608, Gomaro debatió directamente con Arminio en la Asamblea de los Estados de Holanda, discutiendo cuestiones fundamentales sobre la gracia, la elección y la soberanía divina. Mientras que Arminio argumentaba que la elección divina estaba condicionada por la fe prevista en los creyentes, Gomaro defendía la doctrina de la predestinación incondicional, según la cual Dios había elegido desde la eternidad quién sería salvo y quién no, sin considerar méritos humanos. Sin embargo, este debate quedaría truncado porque al año siguiente, el 19 de octubre de 1609, la muerte de Arminio dejó la controversia abierta. Entonces, ya en 1609 tenemos que Arminio fallece. Pero, a pesar de su fallecimiento, nacen un grupo de teólogos protestantes en Holanda que se opusieron a la estricta doctrina calvinista de la predestinación. Y estos eran conocidos como remonstrantes. Y su nombre proviene de justamente la remonstrancia, que significa mostrar de nuevo. Un documento de 1610 en el que exponían sus creencias y discrepancias con la ortodoxia calvinista. Los remonstrantes son la continuación del legado arminiano. ¿Cuáles eran sus máximos exponentes? Tenemos a Simón Episcopius, cuyo nombre original era Simón Bishop, que fue un teólogo holandés y una de las figuras más importantes del arminianismo y el movimiento remonstrante. Se destacó por su defensa del libre albedrío, su oposición al calvinismo estricto y su contribución a la fundación de la Iglesia remonstrante. Otros exponentes fueron los siguientes. Tenemos también a Johannes Uitenbogaert, que fue un teólogo y predicador holandés, considerado uno de los principales líderes de este movimiento en los Países Bajos. Fue un cercano amigo y seguidor de Arminio, con quien compartió la oposición de la doctrina calvinista de la predestinación incondicional. También desempeñó un papel fundamental en la redacción de la Remonstrancia de 1610. De hecho, Uitenbogaert fue quien escribió la obra cúlmine del arminianismo, que serían los 5 puntos del arminianismo. Y este texto presentaba 5 artículos que exponían sus divergencias respecto al calvinismo, especialmente en temas relacionados con la predestinación y la gracia. Y los 5 puntos del arminianismo están el libre albedrío o la capacidad humana. Es decir, que aunque la naturaleza humana ha sido afectada por la caída del ser humano, por la caída de Adán, el ser humano conserva la calidad de elegir entre el bien y el mal en asuntos espirituales. Esto era contrario al calvinismo. El calvinismo decían, no, hay depravación total. La depravación total no se puede resarcir. En cambio, para el arminianismo,
la depravación en realidad es parcial. En los 5 puntos del arminianismo está la elección condicional en contraste a la del calvinismo, que es elección incondicional. Y la elección condicional dice que Dios ha elegido para salvación a aquellos que, según su presciencia, responderán positivamente al Evangelio. Y esta elección se basa en la fe prevista de los individuos, no en una predestinación incondicional como lo dirían los calvinistas. También está lo de la expiación universal o redención general. Cristo murió por todos los seres humanos ofreciendo la posibilidad de salvación a todos. Sin embargo, solo quienes creen en Él y aceptan su sacrificio son efectivamente salvados. Está la gracia resistible en los arminianos, que dice que aunque el Espíritu Santo obra en la vida de las personas para atraerlas hacia Dios, los individuos pueden resistir y rechazar esta gracia. La cooperación humana es esencial para que la gracia sea efectiva en la salvación, cosa que no creían los calvinistas, que ellos decían que la gracia era irresistible. Y finalmente está la caída de la gracia, que va en contra de lo que decían los calvinistas con respecto a la perseverancia de los santos. Y la caída de la gracia en el arminianismo quiere decir que es posible que un creyente, después de haber aceptado la fe, se aparte de ella y pierda la salvación. La perseverancia en la fe y obediencia es necesaria para mantener la relación salvadora con Dios. Estos puntos fueron presentados a la autoridad holandesa con la intención de reformar las doctrinas oficiales de la Iglesia. O sea, cuando ya se habían hecho los 5 puntos calvinistas, este pensador reformado, que es Johannes Uyttenbogaert, contrapuso en este sentido los 5 puntos del arminianismo. Otro destacado arminiano fue Hugo Grocio, que fue un jurista, teólogo y filósofo holandés, reconocido como uno de los padres del derecho internacional moderno. Sin embargo, también jugó un papel fundamental en la controversia arminiana, defendiendo la libertad religiosa y apoyando a los remonstrantes en su conflicto con los calvinistas ortodoxos. Su pensamiento teológico y político influyó en la defensa de la tolerancia religiosa, convirtiéndolo en una figura clave del arminianismo. Grocio era un seguidor de las ideas de Jacobus Arminius, o Jacobo Arminio, quien argumentaba contra la predestinación incondicional calvinista y defendía una posición más abierta de la salvación. Tras la muerte de Arminio en 1609, Grocio se convirtió en uno de los principales defensores políticos e intelectuales de los remonstrantes, junto con las figuras que ya hemos mencionado como Uyttenbogaert y Simón Episcopius. Cuando los remonstrantes presentaron su remonstrancia en 1610, argumentando contra la rigidez calvinista, Grocio apoyó sus postulados y trabajó para que el Estado garantizara la libertad de culto en los Países Bajos. Su visión era que el gobierno no debía imponer la teología calvinista como doctrina única, oficial, sino que debía permitir un debate más amplio dentro del protestantismo. Ahora, a esto, al arminianismo, se le van a contraponer obviamente los contrarremonstrantes, que defendían una visión estrictamente calvinista basada en la predestinación incondicional y en la soberanía absoluta de Dios en la salvación, rechazando cualquier papel activo del ser humano en este proceso. Su líder más influyente obviamente fue Francisco Gomaro, y en el plano político sería Mauricio de Nassau, que fue un destacado estadista y estratega militar que desempeñó un papel clave en la Guerra de los 80 años, el conflicto en el que los Países Bajos lucharon por su independencia de España. Fue el hijo de Guillermo de Orange, el líder de la rebelión neerlandesa contra Felipe II de España. Tras el asesinato de su padre en 1584, Mauricio fue elegido estadista, stadtholder, de varias provincias de los Países Bajos y se convirtió en el principal líder militar de la joven república. Desde el punto de vista militar, Mauricio era considerado uno de los generales más innovadores de su tiempo. Aplicó técnicas avanzadas de estrategia y modernizó la táctica militar, introduciendo el uso de ejércitos profesionales, maniobras disciplinadas y técnicas de fortificación mejoradas. Y gracias a estas reformas logró una serie de victorias importantes contra las fuerzas españolas, asegurando el control de varias ciudades claves como Breda y Groninga. Su éxito consolidó la independencia de facto de los Países Bajos frente al dominio español, aunque la independencia formal no se reconoció hasta la paz
de Westfalia en 1648. Junto con él, Johan van Oldenbarnevelt fue una de las figuras clave en la independencia de los Países Bajos. Oldenbarnevelt intentó frenar la influencia de Mauricio al otorgar a las provincias la libertad de regular sus propias iglesias, pero esto fue una medida que enfureció a los calvinistas más radicales. La tensión creció hasta que en 1618 Mauricio tomó el control del gobierno por la fuerza y organizó el Sínodo de Dort. El famoso Sínodo de Dort. Mauricio se vio envuelto en la controversia entre calvinistas ortodoxos, es decir, los gomaristas, y los arminianos, que eran los remonstrantes. Inicialmente mantuvo una postura neutral, pero con el tiempo se inclinó a favor de los calvinistas más rígidos, liderados por Gomaro. Esta decisión tuvo grandes consecuencias para los remonstrantes. Quizás el momento más trágico fue la muerte de Oldenbarnevelt en el juicio político que se realizó sin muchas garantías de justicia. Este hombre fue condenado a muerte por alta traición en mayo de 1619. La sentencia fue vista como una venganza de Mauricio de Nassau, quien buscaba eliminar cualquier oposición a su gobierno. El 13 de mayo de 1619, a la edad de 71 años, Oldenbarnevelt fue ejecutado en La Haya por decapitación. Sus últimas palabras fueron "Genti houd moed", pueblo, mantente fuerte. Su muerte marcó el triunfo del calvinismo ortodoxo en los Países Bajos, pero su legado como defensor en la tolerancia religiosa y la libertad política perduró en la historia. El Sínodo de Dort se celebró entre el 13 de noviembre de 1618 y el 9 de mayo de 1619 en la ciudad de Dordrecht. Por eso se llama el Sínodo de Dort, porque Dort, digamos, lo achica, lo reduce, ¿no? En vez de decir Dordrecht se dice Dort. Este sínodo fue convocado por la Iglesia Reformada de los Países Bajos con el apoyo del príncipe de Nassau y su principal objetivo era resolver esta controversia. ¿Cuáles fueron los resultados de este famoso sínodo? El sínodo rechazó las doctrinas arminianas, las cuales habían sido formuladas por los remonstrantes, y se condenó, al arminianismo como herejía y se expuso a sus líderes de la iglesia, lo que llevó a la persecución y exilio de figuras como Simón de Episcopus, que habíamos hablado. Y en contraposición, el sínodo estableció los 5 puntos del calvinismo conocidos por el acrónimo TULIP, ¿ah? Como tulipán, de hecho. Y esto hace mucho sentido, porque el tulipán es aquella flor que está en los Países Bajos. Y claro, si nosotros vemos que los 5 puntos del calvinismo son los contrarios a los del arminianismo, vamos a ver que esta contraposición, más bien triunfo del calvinismo, se va a sustentar en estos 5 puntos. ¿Cuáles son los 5 puntos? La depravación total. El hombre está condenado, está manchado y no puede sacarse eso sino por gracia, ¿ya? La depravación total también se conoce como total depravity. También está la elección incondicional, la elección que hace Dios de aquellos que son salvados. Unconditional election, entonces por eso se utiliza la U. La expiación limitada, limited atonement, con la L, ¿no es cierto? Limited atonement. Y gracia irresistible, irresistible grace, que ya habíamos hablado haciendo el paralelo con el arminianismo. Por eso está la I. Y finalmente la perseverancia de los santos. Perseverance of the Saints. Y ahí está la P y forma la palabra entonces tulipán en inglés. Entonces, además, se reafirmó la confesión belga y el catecismo de Heidelberg como bases doctrinales de la Iglesia Reformada. Y otro resultado importante fue la orden de una nueva traducción de la Biblia al neerlandés, lo que llevó a la publicación de la Statenvertaling en 1637. Este sínodo consolidó la ortodoxia calvinista en los Países Bajos y tuvo un impacto en las regiones reformadas como Escocia y Nueva Inglaterra. Aunque el arminianismo fue derrotado en Dort, su influencia continuó y más tarde inspiró movimientos como el metodismo y el evangelismo moderno.
En términos históricos, el Sínodo de Dort sigue siendo un punto clave en la evolución del calvinismo y en las disputas teológicas del protestantismo. ¿Cuál fue el impacto del arminianismo? Tras el Sínodo de Dort, el arminianismo sufrió una fuerte represión en los Países Bajos. Sus líderes fueron desterrados, encarcelados o ejecutados, y sus seguidores perdieron influencia en la Iglesia Reformada oficial. Sin embargo, esto no significó el fin del arminianismo, ya que logró reorganizarse y expandirse en otras regiones con el tiempo. Después del sínodo, muchos arminianos se exiliaron en países como Inglaterra y Alemania, donde pudieron continuar difundiendo sus ideas. En 1621, cuando Mauricio de Nassau, el gobernante calvinista, impuso la represión, había muerto en ese mismo año, la persecución contra los arminianos disminuyó. Algunos regresaron a los Países Bajos y en 1630 lograron fundar la Iglesia Remonstrante. El impacto del arminianismo fue mucho mayor fuera de los Países Bajos. En Inglaterra sus ideas influyeron en teólogos anglicanos y disidentes religiosos y jugaron un papel en la controversia entre puritanos y anglicanos. Sin embargo, su mayor legado se vio en el siglo XVIII, cuando John Wesley y los metodistas adoptaron muchos de sus principios, incluyendo la creencia en la posibilidad de la salvación para todos, el libre albedrío y la responsabilidad humana en la fe. El metodismo, a su vez, se convirtió en una de las principales ramas del cristianismo evangélico, especialmente en Estados Unidos. Hoy en día el arminianismo sigue siendo una de las principales corrientes del cristianismo protestante, especialmente en denominaciones como los metodistas, bautistas, wesleyanos, nazarenos y muchas iglesias evangélicas pentecostales. Aunque el sínodo intentó suprimirlo, en realidad contribuyó a definir mejor sus doctrinas y a impulsarlos más allá de los Países Bajos. Eso es entonces, muchachos, el arminianismo, esta doctrina opuesta a las enseñanzas que había legado de alguna forma Juan Calvino. Usted bien podría pensar que estas corrientes teológicas terminaron, que son propias del siglo XVI y que no tienen ningún impacto, pero a pesar de haber surgido hace más de 4 siglos, tanto el calvinismo como el arminianismo continúan vigentes en la vida y práctica de muchas iglesias cristianas contemporáneas. Y estas corrientes, nacidas en el contexto de la Reforma Protestante y sus debates teológicos sobre la gracia, la libertad humana y la soberanía divina, no solo sobrevivieron al paso del tiempo, sino que se arraigaron profundamente en la identidad de distintas denominaciones que hoy siguen transmitiendo sus principios, es decir, el calvinismo con esta rigidez de la soberanía absoluta de Dios, predestinación, incapacidad humana para buscar a Dios sin una intervención previa, encontró su hogar en iglesias históricas como las presbiterianas y las reformadas. Iglesias que existen hasta el día de hoy, digamos, las iglesias presbiterianas tienen, por ejemplo, su estancia en Chile. Hay algunas que son bautistas reformadas, que también son calvinistas, las congregacionalistas, que también son calvinistas, las anglicanas episcopales y las protestantes continentales históricas también tienen esta influencia y sostienen los principios de Calvino. Pero también hay otras iglesias con influencia arminiana, que acuérdense, ya sabemos entonces que Jacobo Arminio enfatiza el libre albedrío del ser humano para aceptar o rechazar la gracia de Dios. Y ahí usted tiene qué tipo de iglesia: las metodistas, las nazarenas, del movimiento de santidad, muchas iglesias pentecostales, bautistas no reformadas y evangélicas libres dependiendo de la región. Incluso algunas que son y tienen por nombre wesleyanas. Fíjense que hasta hace unos días atrás yo estuve en la 8ª región de Chile, en las localidades de Curanilahue y Lebu, y ahí habían muchas iglesias wesleyanas y estaban ahí con ese nombre, iglesias wesleyanas, y que tenían mucha más, digamos, mucho más... había muchas más iglesias de este tipo que las católicas, así que imagínense la influencia que todavía tiene Jacobo Arminio hasta los tiempos de hoy. Seguramente en su localidad también hay más de una iglesia metodista, pentecostal,
wesleyana o incluso una presbiteriana reformada, bautista reformada, etcétera. Eso es entonces lo que les quería hablar, muchachos, del arminianismo. Si quieren saber de las últimas novedades de Filosofía Apuntes, conéctense a la comunidad que tenemos en WhatsApp para enterarse de las últimas novedades. Está en la descripción del video. Y además también pueden integrar la comunidad de Filosofía Apuntes para que discutamos algunos puntos interesantes frente a los temas que se exponen. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Cap Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Cap Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.